Misteris del món. Dintre del món del periodisme, de misteri, esoterisme, el món alternatiu, el món fantàstic, en fi, realisme fantàstic, hi ha personatges que juguen una divisió, tercera, segona, primera divisió, però hi ha alguns que juguen a Champions. Més a dalt no poden estar. Aquest és el cas d'aquest autor, Javier Sierra, ni més ni menys, el Dan Brown espanyol, que el tenim aquí, i que ara el saludem. Bona nit, Javier. Hola, bona nit, Sebastián. Tu saps el que diu Dan Brown de tu? Bueno. Aquí ho tenim gravat, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y qué dice? Pues que diu, yo tengo un hermano pequeño en España, que és el Dan Brown espanyol, que és Javier Sierra. Ah, bueno, qué bien. Això ho hem emès aquí a RAC1. Sí, alguna vez Dan Brown me ha dedicado alguno de sus libros y alguna vez ha hecho esa alusión, ¿no? Es decir, a mi hermano español, Javier Sierra. Has vist que ho tenim gravat? Sí, qué bien. Oye, pues eso me gustaría escucharlo, es todo un documento. Bueno, ja preguntaré d'on l'han tret aquest tall de veu, però ho diuen. Bé, nosaltres estem molt contents, el Javier és amic de fa molts anys, però molts, i és autor, bueno, tants llibres. Aquest últim, La pirámide inmortal, el secreto egipcio de Napoleón. Habla, maestro. Habla. Bueno, es una novela con una vida detrás, ¿no? La mayoría de los libros que se publican son novedad y por lo tanto no tienen una biografía propia, pero este sí tiene biografía. Este libro tiene un precedente. Yo escribí en 2001 un libro titulado El secreto egipcio de Napoleón. Fue mi primera novela histórica, puramente histórica, es decir, ambientada en una época que no es la mía, tratando de reconstruir un episodio del pasado, que en este caso era la noche que pasó Napoleón Bonaparte dentro de la Gran Pirámide durante su campaña egipcia en agosto de 1799. Recordo del llibre. Claro, fue una noche, y lo contaba en aquel libro, iniciática, en el sentido de que él quedó aislado durante 6-7 horas en la cámara del rey de la Gran Pirámide, y cuando salió lo hizo tan transformado, tan conmovido, que cuando sus hombres le preguntaron qué había sucedido, por qué tenía esa cara tan pálida, ese gesto tan contraído, tan extraño, él respondió que aunque contara lo que había visto en el interior de la pirámide, nadie le iba a creer. Yo publiqué aquella novela en el año 2002 y han pasado muchos años desde entonces. He vuelto otras veces a Egipto, he revisado partes de aquella peripecia y un buen día sentí la necesidad de reescribir esa novela. Esto es algo que los autores no suelen hacer. Uno generalmente da por cerrada una historia y no vuelve sobre ella. No es mi caso. A mí aquella historia me impactó notablemente y quise reescribirla. La reescribí porque descubrí que me había dejado fuera, en aquel secreto egipcio de Napoleón, la clave para comprender lo que le ocurrió a Napoleón Bonaparte. Así que escribí La pirámide inmortal. ¿Y qué se quedó fuera del secreto egipcio de Napoleón que me obligó a escribir La pirámide inmortal? Pues muy sencillo. Napoleón descubrió cuál era la única fuerza capaz de vencer a la muerte. Y la lección es muy importante para todos nosotros, y la decidí aplicar a esta novela. La única energía, fíjate, Sebastián, que vence a la muerte, la única que puede detenerla, de una manera simbólica, pero la detiene, es el amor. El amor es lo que hace que se preserve la memoria de los seres queridos. El amor es lo que hace que una idea, un personaje, una obra, en fin, un legado, se convierta en inmortal y pase de generación en generación. Y de alguna manera Napoleón rozó eso por circunstancias que cuento en mi libro. Y bueno, tuve la necesidad de compartir eso con los lectores. Así que nació La pirámide inmortal, que yo creo que es un libro muy completo ahora, ¿no? On el Javier desvela el secret de Napoleón.
Es una novela, ¿eh? Es una novela, efectivamente. Reconstruye un episodio del que tenemos muy poca información, pero para hacerla yo hice una investigación como la podía haber hecho para un ensayo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me resultaron más iluminadoras en este proceso fue encontrarme con los libros que leyó Napoleón antes de viajar a Egipto, ¿no? Él viajó a Egipto siendo muy joven, era un general de 28, a punto de cumplir 29 años, al que le ponen una flota de 300 barcos de guerra, un ejército como nunca Francia había exportado. Y muchos artistas se llevó. Claro, ahí está la clave. Dibujantes y periodistas. Es que, y eso es lo que no se suele contar en los libros de historia, la expedición de Napoleón no fue únicamente militar. Es verdad que el directorio revolucionario de París, el que se había hecho con el control de Francia tras la Revolución de 1789, quería perjudicar las redes comerciales de los ingleses en Oriente y casi todas ellas canalizadas a través de Egipto. Pero no era una expedición militar solo para perjudicar al enemigo, era una expedición de conocimiento. Los, digamos, dirigentes de la Revolución Francesa, con Robespierre incluso a la cabeza, pretendían, por ejemplo, instaurar una nueva religión en Francia que sustituyera a la católica, que era sinónimo del antiguo régimen, de la época antigua, sí, ¿no? Y esa nueva religión iba a ser una neorreligión egipcia. Habían hecho una planificación incluso urbana de París, donde, por ejemplo, en la plaza de la Bastilla iban a colocar una enorme estatua de Isis a la que irían a bautizarse, porque era una fuente, todos los ciudadanos de la nueva República Francesa a la nueva religión neoegipcia que se iba a instaurar en Francia. Y cuando mandan a Napoleón a Egipto, lo mandan también para recoger información, la tradición de conocimiento efectivamente, de escuela de misterios. Eso es, y traérsela. Y dices bien escuela de misterios, Sebastián, porque iban muchos masones en aquella expedición. 300 artistas creo que hubo, y gente conocida, esotérica. A ver, hubo, digamos, una nómina fija de 156, pero en el entorno de esos 156 hubo muchos que colaboraron en la fundación de lo que se llamó entonces el Instituto de Egipto. Muchos eran masones, como te decía, sí. No sabemos si Napoleón lo fue, fíjate. Sí sabemos, en cambio, que Josefina, la esposa de Napoleón, que se quedó en Francia, que no fue con él a esa expedición a Egipto, sí lo era, ¿no? Ella militaba en una logia en París, pero sabemos que todos los generales que acompañaron a Napoleón a aquel viaje, sobre todo Kleber, que era su mano derecha, Jean-Baptiste Kleber, era masón de alto grado, Murat era masón de alto grado, y todos tenían esa sensación de estar viajando al origen de su civilización y de su conocimiento, exacto. Por lo tanto, fue una expedición muy, muy especial. Pero claro, yo leí los libros que leyó Napoleón, estudié la vida de los masones que lo acompañaron, me embebí de la tradición iniciática, digamos que estuvo presente en la élite militar de esa conquista temporal de Egipto por parte de los franceses, pero me faltaba el último elemento. El último elemento que para mí ha sido muy decisivo, pero que tarda muchos años en madurar, fue imitar a Napoleón en su noche en la Gran Pirámide, ¿no? Yo pasé una noche en la Gran Pirámide hace muchos años sin saber muy bien lo que estaba haciendo, Sebastián. Yo llegué a Egipto por primera vez en 2005. Aquella noche yo la pasé en 2007. Tú me conoces ya de aquellos años. De aquí y de allá. Y de aquí y de allá. Y yo en aquella época iba de reportero, ¿no? Es decir, no iba con mentalidad de escritor. Mi conocimiento, por supuesto, era mucho más limitado. La edad te da perspectiva, ¿no? Yo iba con la idea de escribir un gran reportaje sobre la noche perdida de Napoleón Bonaparte. Y me quedé dentro de la pirámide encerrado una noche, yo creo que sin saber muy bien lo que hacía. Pero aquella noche a mí me cambió. No fue un cambio instantáneo, no fue una revelación, pero ha sido un cambio que yo he ido madurando a lo largo de 2 décadas hasta que al final he comprendido lo que a mí me pasó en esa noche. Fíjate que soy torpe. Casi 20 años en procesar esa información o esa experiencia, ¿no? Pero en definitiva, lo que ahora comprendo que ocurrió fue que aquella noche de 1997 que yo estuve en Egipto, yo de alguna manera
morí dentro de la pirámide y resucité. O sea, tuve una experiencia iniciática. Cuando uno pasa... Esto es el renacimiento. Claro, cuando uno pasa 8 horas, 7, el tiempo allí no importa mucho. Encerrado en una habitación como la Cámara del Rey de la Gran Pirámide, aislado del exterior, como sabes, absolutamente. En la tiniebla, porque desconectaron el sistema eléctrico y yo me quedé sin pilas en la linterna. Cuando uno pasa esas horas allí, terminas con la sensación de que te estás disolviendo en la oscuridad como un azucarillo en una taza de café negro, ¿no? Cuando emerges al cabo de esas horas de la pirámide, por esos conductos que tú muy bien conoces, que tienen 1,20 metros de altura, Ya hemos estado. pero lo haces a oscuras, golpeándote la cabeza, tropezándote, magullándote, y finalmente llegas a la base de la pirámide, ves la brecha abierta en la pared de la pirámide y sales al exterior y te da el golpe de aire de la meseta de Giza del amanecer, tienes la sensación de haber vuelto a la vida. No solo eso, de estar realmente vivo. Yo nunca me he sentido tan vivo como en esa circunstancia. Y cuando echas la vista atrás y miras el agujero del que has salido, ves que vienes de la muerte. Sí. Y de alguna manera, o de la nada. Y de alguna manera, yo he tardado en comprenderlo, pero yo allí viví un psicodrama de manera involuntaria. El psicodrama consistió en creer o asumir que yo estaba volviendo a nacer, que venía de la oscuridad del seno materno y salí por el útero de mi madre, que en este caso era el conducto de la Gran Pirámide, tan estrecho y tan doloroso de atravesar, y salí a la luz, a la meseta, comenzando mi nueva existencia. Y de allí surgió la idea, ¿verdad? De allí surgió, exacto. El embrión. El embrión de la pirámide inmortal. De la pirámide inmortal. Por lo tanto, no es una novela... Es una continuación. Sí, no es solo una novela de aventuras, aunque hay aventura, evidentemente, y peripecias, y en fin, incluso se reconstruyen algunos cuentos egipcios llenos de magia importantes para comprender los secretos de la Gran Pirámide, pero sobre todo es una novela, yo te diría que de iniciación, ¿no? Uno se enfrenta ahí a las grandes preguntas, o a la gran pregunta, Sebastián, porque ¿qué más pregunta o qué mayor pregunta hay que la de si esta existencia nuestra tiene continuidad, si hay vida después? I uno encuentra su resposta. Bé, escolteu, avui hem tingut aquí el programa a un crac, el Javier Sierra, que ens presenta la seva última novel·la, La piràmide inmortal, que, bueno, ¿a quién va dirigido? A los que quieran, claro, los que quieran conocimiento, ¿no? Claro, bueno, es una... Como decía Teilhard de Chardin, contra más estudio menos sé. Bueno, claro, es que ¿qué libros lees? Claro, yo siempre he creído mucho en la función didáctica de la literatura, ¿no? Y está dirigido a aquellos que quieran pasar un buen rato de lectura, una aventura en Egipto en 1799 con Napoleón dentro de la Gran Pirámide. Me parece que es bastante atractivo. Pero además ese lector que ha caído, entre comillas, en la trampa del entretenimiento, va a descubrir que hay más y que hay grandes preguntas detrás. Le va a hacer pensar. Yo creo que esas son las obras que ahora necesitamos, ¿no? Necesitamos un poco más de pensamiento. Segur que serà un altre bestseller dels teus. Segur. Bueno, nunca sabes, pero bueno, ahí están. He tingut molt de gust en tornar a parlar amb el Dan Brau espanyol, amb el Javier, que fa molts anys que el conec, i que cada vegada va millorant, Cada vegada ens sorprèn perquè realment és una persona iniciada. Bona nit i gràcies per estar aquí, Javier. Bona nit, Sebastià. Misteris amb Sebastià Darbó. Amics, aquí acaba el programa d'avui. Per això tanquem ja el nostre ordenador, on hi ha tots els temes i també la nostra carpeta. Ens acomiadem fins la setmana que ve, on teniu una cita amb els misteris i amb Sebastià Darbo.